Hola, buen día. Mi nombre es María Dolores Mora Arenas y les voy a estar presentando pensión por viudez. Bueno, ¿en qué caso se otorga una pensión por viudez? Esto va a otorgarse cuando ocurre la muerte del asegurado o del pensionado por invalidez. El instituto otorgará a sus beneficiarios la pensión de viudez o orfandad según sea el caso. Esto lo encontramos en el artículo 127 de la Ley del Seguro Social y pues en este caso ya lo dijimos, vamos a abordar exclusivamente la pensión de viudez. ¿Quiénes tienen derecho de recibir esta pensión? Bueno, pues tendrán derecho a la pensión por viudez la que fue la esposa del asegurado o pensionado fallecido, y a falta de esposa tendrá derecho a recibir esta pensión la mujer con la que el asegurado o pensionado vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte de este, es decir, su concubina, o con la que hubiera tenido hijos. ¿De cuánto es la pensión de viudez? La pensión de viudez será igual al 90% de la que hubiera correspondido al asegurado en el caso de invalidez o en el caso de que viniera disfrutando una pensión por este supuesto, y el 90% de acuerdo al artículo 131 de la Ley del Seguro Social. ¿Cómo se otorga esta pensión por viudez? Bueno, se otorgará por la institución de seguros que elijan los propios beneficiarios para la contratación de su renta vitalicia, y para esto se deberá integrar un monto constitutivo que la aseguradora antes mencionada deberá cubrir la pensión, las ayudas asistenciales y las demás prestaciones de carácter económico previstas. Para esto, el Instituto Mexicano del Seguro Social va a otorgar una suma asegurada que, adicionada con los recursos acumulados en la cuenta individual del trabajador fallecido, deberá ser suficiente para integrar un monto constitutivo con la cual se hará cargo, se pagará esta pensión. La ley nos define estos conceptos que antes ya les había mencionado, y el primero de ellos pues es la renta vitalicia. ¿Qué se entiende por renta vitalicia? Esto va a ser un contrato en el cual la aseguradora, a cambio de recibir todos o parte de los recursos acumulados en la cuenta individual, se obliga a pagar periódicamente una pensión durante la vida del pensionado. Esto de acuerdo al artículo 159, fracción cuarta de la Ley del Seguro Social. El monto constitutivo, por su parte, es la cantidad de dinero que se requiere para contratar los seguros de renta vitalicia y de supervivencia con una institución de seguros, de acuerdo al mismo artículo, fracción séptima de esta misma ley. La suma asegurada es la cantidad que resulta de restar al monto constitutivo el saldo de la cuenta individual del trabajador, de acuerdo al artículo 159, fracción octava de la Ley del Seguro Social. Y bueno, ¿qué es la cuenta individual? Es aquella que se abrirá para cada asegurado, en las AFORES, para que se depositen en las mismas las cuotas obrero-patronales y, en su caso, la estatal, por concepto de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, así como los rendimientos. ¿Qué pasa con la cuenta individual cuando el asegurado muere? Bueno, pues cuando el asegurado fallecido haya tenido un saldo acumulado en su cuenta individual que sea mayor al necesario para integrar el monto constitutivo para contratar una renta, que sea superior a la pensión que tengan derecho sus beneficiarios, los beneficiarios podrán retirar la suma excedente en una sola exhibición de la cuenta individual del trabajador fallecido o contratar una renta por una suma mayor. ¿En qué casos no se podrá acceder a esta pensión por viudez? La ley nos marca 3 supuestos. El primero de ellos es cuando la muerte del asegurado acaeciera antes de cumplir 6 meses de matrimonio. El segundo de ellos es cuando hubiese contraído matrimonio con el asegurado después de que éste haya cumplido 55 años de edad, a menos que la muerte del asegurado haya transcurrido 1 año desde la celebración del enlace. Y la última de ellas es cuando, al contraer matrimonio, el asegurado recibía una pensión de invalidez, vejez o cesantía, a menos de que la fecha de la muerte haya transcurrido 1 año desde la celebración del matrimonio. Todo esto lo encontramos en el artículo 132 de la Ley del Seguro Social. ¿Cuánto dura este derecho de recibir una pensión por viudez? Bueno, pues el derecho al goce de la pensión de viudez comenzará desde el día del fallecimiento del asegurado
o pensionado por invalidez y cesantía, y cesará con la muerte del beneficiario, en este caso de concubina, concubino, viuda, viudo, o cuando la viuda, viudo, concubina, concubino contraigan matrimonio o entran en concubinato. ¿Y qué pasa con el viudo, concubino o concubina que se casan? ¿Qué pasa? Pues si se casan. Bueno, pues si la viuda, viudo, concubina, concubino pensionados que contraigan matrimonio recibirán una suma global equivalente a 3 anualidades de la cuantía de la pensión que disfrutaban. Si el asegurado no tuvo esposa, no tuvo hijos, ¿qué pasa con esta pensión? Bueno, si no existe viuda, viudo, huérfanos, concubina o concubino que tengan derecho a esta pensión, se va a otorgar a cada uno de los ascendientes que dependían económicamente del asegurado o pensionado por una cantidad igual al 20% de la pensión que el asegurado estuviese gozando al fallecer o la que le hubiera correspondido. ¿Cuáles son los requisitos para que se otorgue a los beneficiarios una pensión por viudez? Tenemos dos. El artículo 128 nos marca dos requisitos: que el asegurado al fallecer hubiese tenido reconocido al IMSS un mínimo de 150 cotizaciones semanales o que se encontrara disfrutando de una pensión de invalidez. Y por otra parte, que la muerte del asegurado o pensionado por invalidez no se deba a un riesgo de trabajo. ¿Y qué pasa si la muerte del asegurado se debe a un riesgo de trabajo? Pues la viuda del asegurado se le otorgará una pensión equivalente al 40% de la que hubiese disfrutado aquel, tratándose de incapacidad permanente total. La misma pensión corresponde al viudo o concubinario que hubiera dependido económicamente de la asegurada. Además de esta pensión, ¿el beneficiario recibe alguna otra prestación? La ley señala que se les otorgará un aguinaldo anual equivalente a 15 días del importe de la pensión que recibe. ¿Qué pasa si el asegurado no estaba casado al momento de morir? Bueno, pues tendrá derecho a recibir la pensión la mujer con quien el asegurado vivió como si fuera su marido durante los 5 años que precedieron inmediatamente a la muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Esto es muy parecido, aquí estamos hablando pues de riesgo de trabajo y es muy parecido a lo que la ley nos señala en pensión por invalidez. Este rubro o este apartado de riesgo de trabajo nos lo encontramos en el artículo 65 de la Ley del Seguro Social. Y pues mencionar que la última parte que dice, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. Esto es que el asegurado, tanto el asegurado como concubina no hubieran estado alguno de los dos, no sé, casado con alguna otra persona que no se divorció, solo se separó y entonces se van a vivir juntos, pero existe esta unión por fuera. En este caso, pues la concubina no tendría derecho de recibir esta pensión por no cumplir con este requisito. ¿A quién se le otorgará la pensión si el asegurado tenía varias concubinas? La ley es muy clara y nos señala que si al morir el asegurado tenía varias concubinas, ninguna de ellas gozará de esta pensión. En caso de que el beneficiario del asegurado contraiga matrimonio, ¿qué pasa con el monto de la pensión que ya no recibirá el beneficiario? Bueno, en esta situación la aseguradora respectiva deberá devolver al instituto el fondo de reservas de las obligaciones futuras pendientes de cubrir, previo descuento de la suma global que se le otorgue. Recordemos que si se llega a casar el beneficiario de esta pensión, le van a otorgar una suma global de 3 anualidades y el resto, que ya no va a poder disfrutar porque ya rompió con uno de los requisitos, pues la aseguradora tendrá que devolverlo al instituto. ¿La pensión por viudez se incrementa año con año? La respuesta es no, pero esta pensión de viudez será revisada e incrementada en la proporción que corresponda al ser actualizada anualmente en el mes de febrero, conforme al Índice Nacional de Precios al Consumidor correspondiente al año calendario anterior. Y bueno, pues por mi parte es todo. Los documentos necesarios para tramitar esta
esta pensión los encontramos en el portal del IMSS y pues nada más me queda pues agradecerles por haber visto este video. Y yo como conocimiento nuevo que me quedo es que yo no tenía conocimiento de que las concubinas, concubinos tenían el mismo derecho de recibir esta pensión que las esposas o los esposos, ¿no? Bueno, las viudas en este caso. Y me parece muy importante conocer esta información porque pues podemos asesorar correctamente a familiares, amigos que se encuentren en esta situación. Y pues espero les haya servido de verdad esta información, igual que a mí. Muchas gracias por ver mi video.